Bienvenidos a Suru Audionovelas. Ninguna de las obras que subo me pertenece. Todos los derechos son de sus respectivos creadores. El enlace a la historia original y al autor está en la descripción. Sin más que comentar, disfruta de la novela. Por cierto, gente, comenten si se me olvidó mutear el Gampla de fondo. Y no se olviden de darle like y suscribirse al canal para que le llegue a más gente. Ahora sí, sin más que decir, el fanfic. Capítulo 11. Alboroto en la escuela. El ambiente en el aula había cambiado por completo. Todos estaban más erguidos en sus asientos cuando Iida se puso al frente, sosteniendo las papeletas dobladas con gesto serio. A su lado, Yaoyorozu y Hirou ayudaban en el conteo de votos con precisión meticulosa. Aizawa, como siempre, permanecía recluido en su capullo, ausente, sin inmutarse, como si confiara ciegamente o simplemente ignorara lo que sucedía. Después de unos minutos que parecieron eternos, Iida carraspeó dramáticamente para llamar la atención. Los votos han sido contados. Un silencio expectante cayó sobre la sala. Con la mayoría de votos, nuestra presidenta de clase será Momo Yaoyorozu. Un aplauso estalló, mezclado entre entusiasmo genuino y cortesía. Momo parpadeó sorprendida, pero enseguida se enderezó y se levantó con un gesto elegante y seguro. Gracias a todos. Haré todo lo posible para liderar con responsabilidad. Iida continuó sin pausa. Y nuestro vicepresidente será Tenya Iida. Esta vez, los aplausos fueron más intensos. Mina silbó entusiasmada, Kaminari le dio un pulgar arriba, y Kirishima se animó con una sonrisa amplia. Bien merecido, exclamó. Además, fuiste tú quien organizó todo. Iida respondió con una profunda reverencia. Es un honor para mí servir a esta clase con dedicación e integridad. Souta apoyó la cabeza en una mano y susurró a Mina. Nació para este papel, ¿verdad? Respondió ella con una sonrisa cómplice. Al sonar el timbre del almuerzo, los estudiantes comenzaron a salir del aula. Souta fue de los últimos en levantarse, con la mochila al hombro, siguiendo el ritmo pausado de una jornada que parecía normal. La cafetería estaba viva y bulliciosa, llena de conversaciones y el tintineo de bandejas. Estudiantes de otras clases de primer año llenaban las mesas con risas y charlas, disfrutando el caos organizado que solo UA podía manejar. Kirishima los llamó desde una mesa ya ocupada por varios rostros conocidos: Kaminari, Hirou, Mina y Zero. Hey, gemelos. Por acá. Souta intercambió una mirada rápida con Soto, quien sin palabras lo siguió y tomó asiento a su lado mientras Mina hacía espacio para ambos. Estábamos hablando de las batallas de entrenamiento, dijo Kaminari mientras masticaba un pan de curry. La tuya fue otra cosa, como esas peleas del final del arco del anime. ¿En serio? Intervino Zero, ¿tú y tu hermano? Fue un drama total. Mina se inclinó hacia Souta con ojos traviesos. ¿Cuál fue ese movimiento al final? Calculaste justo cuando atacaría. Souta se encogió de hombros con indiferencia. Puede ser predecible si has crecido con él y conoces sus debilidades. Las risas contenidas brotaron de la mesa. Deberías haber visto la cara de Soto, añadió Kirishima. Pensaba que no tenía expresiones, pero parecía realmente molesto. Souta sonrió levemente y dio un mordisco a su arroz, pero la paz se rompió abruptamente. De repente, un estridente bip, bip, bip llenó el aire, seguido del parpadeo frenético de luces rojas de emergencia. La cafetería quedó en un silencio absoluto. Fallo de seguridad. Fallo de seguridad. Todos los estudiantes deben permanecer en sus lugares. Los profesores responderán en breve. Esto no es un simulacro. Kaminari se detuvo a mitad de un bocado. Espera, ¿qué? Uraraka, que estaba cerca, abrió los ojos de par en par y se levantó. ¿Qué quieren decir con brecha? ¿Alguien está herido? Bakugo apartó su bandeja con fastidio. TCH, si esto es otro de esos ejercicios estúpidos, pero no lo era. Afuera, una parte del muro exterior, cerca de la puerta principal, había sido destrozada, dejando un montón de escombros. Y detrás del hueco, una ola de reporteros empujaba y gritaba, cámaras al aire, irrumpiendo en el campus. Es verdad que Omar está enseñando aquí. ¿Qué estudiantes muestran promesa? ¿Nos están ocultando algo? La multitud corrió sin control a través del hueco. Pocos segundos después, Cemento se emergió de un edificio cercano, haciendo surgir de la nada un muro enorme de hormigón para bloquear la brecha. Su trabajo fue rápido y limpio, pero no pasó desapercibido. Desde las ventanas de la cafetería, todavía se podía ver la multitud de periodistas detrás del nuevo muro,
gritando y apurándose para sacar fotos. Pronto, varios profesores aparecieron para controlar a los estudiantes y dispersar el caos. President Mac, con su voz característica y potente, resonó por los altavoces. No se preocupen, jóvenes héroes. Solo hubo un pequeño fallo en el sistema perimetral. Parece que nos hemos vuelto demasiado populares para la prensa, ¿saben? Su tono era ligero, pero Souta notó la tensión en sus ojos. No engañaba a nadie que mirara con atención. ¿Desde cuándo los periodistas destruyen muros? Susurró Soto desde el rincón de la mesa, con voz baja y fría. Souta se mantuvo de pie, la bandeja aún casi intacta, y respondió en voz baja. Seguro que no lo hicieron solos. En otro lugar, ala de archivos de la UA, acceso restringido. Mientras el día transcurría sin más incidentes, en las sombras de la escuela se gestaba algo mucho más oscuro. Luces parpadeaban en un cuarto oscuro lleno de terminales y servidores protegidos. Tomura Shigaraki se arrodilló frente a una consola, los dedos enguantados tecleando con rapidez frenética. Sus ojos se movían ansiosos, repasando los planos y registros de entrenamiento de las instalaciones prácticas de UA. A su lado, Kurohiri mantenía abierta una pequeña puerta de disformidad, un portal instantáneo para entrar y salir sin ser detectados. «USJ», murmuró Shigaraki, observando los archivos. Simulacros de desastre. Un arenero perfecto. Insertó una unidad y copió los archivos con velocidad. ¿De verdad creen que pueden enseñarles a los niños a sobrevivir a la realidad? Apretó los dientes. Hagamos la prueba. Liberó la unidad con un tirón decidido. Una vez controlado el caos, las clases se reanudaron sin más demora. Cada vez que alguien preguntaba qué había ocurrido, los profesores respondían que un fallo técnico había dejado que los periodistas entraran al campus, pero Souta sabía la verdad. Sus recuerdos contenían aquel momento también. Sabía que era solo el preámbulo para lo que ocurrió en la USJ, donde la única explicación lógica para que ningún estudiante resultara gravemente herido fue una conspiración. Esta vez, sin embargo, no podía dejarse llevar por la historia original. Debía ser extremadamente cuidadoso. Si pudiera, deseaba que nadie tuviera que pasar por otra tragedia, pero no estaba lo suficientemente fuerte para garantizarlo. Mucho menos, si quería evitar que All for One llamara a su puerta o que llegara a casa y encontrara a sus hermanos muertos. Ahora, solo podía enfocarse en una cosa, conseguir la superregeneración del Nomu que aparecería. Si lo lograba, tendría mucho más margen para actuar. Solo esa mejora podía amplificar su poder, evitando que su cuerpo se sobrecalentara y curándolo de cualquier daño. Técnicamente, el don que copió de Toya también debería incluir algo de hielo, pero no tenía idea de cómo acceder a esa parte. Por ahora, la regeneración era la opción más viable. Capítulo 12, USJ-1. Habían pasado 2 semanas desde la violación de seguridad. Los muros fueron reconstruidos. Las puertas reforzadas. Los profesores actuaban como si nada grave hubiera ocurrido, como si todo hubiese sido un incómodo tropiezo causado por periodistas demasiado entusiastas. Pero Souta sabía la verdad. Desde entonces, cada día observaba. Escuchaba. Esperaba. No le había contado a nadie lo que recordaba. Ni siquiera a Soto. ¿Qué podía decir? Oye, creo que unos villanos van a asaltar el centro de entrenamiento porque tengo recuerdos del futuro y una línea temporal diferente donde no existo. Nadie lo creería. O peor, que si le creyeran y lo encerraran. Así que guardó silencio. Entrenó más duro. Refinó su control y resistencia. Y en secreto, planeó. Porque esta vez, cuando los villanos aparecieran, no bastaría con sobrevivir. Irán a la USJ para un entrenamiento práctico de rescate, dijo Aizawa con su habitual tono monótono, medio dormido mientras subía la cremallera del saco de dormir, como si deseara estar en otra parte. Pueden venir con sus trajes de héroe o con ropa de gimnasia. Nos vemos en el autobús. Eso fue todo. Sin advertencias. Sin discursos heroicos. ¿Espera, USJ? Preguntó Kaminari mientras se dirigían a los vestuarios. ¿Eso es como Universal Studios Japón? Zero sonrió con picardía. Sabía que dirías eso. El viaje en autobús fue más tranquilo de lo que Souta esperaba. Los estudiantes estaban dispersos, charlando, riendo. Iida daba una charla sobre la importancia de la preparación ante desastres. Tsuyu se sentó junto a Uraraka y Midoriya, tarareando suavemente. Llámame TSU,
por favor, dijo alegre Tsuyu después de explicar que no le gustaba que le hablaran formalmente. Todos aquí son sorprendentemente normales, escuchó Souta a Uraraka murmurar con una sonrisa. Es bastante agradable. Souta se sentó atrás, junto a Soto, quien apoyaba la cabeza en la ventana, con los ojos entrecerrados pero vigilantes. ¿Sigues preocupado?, le preguntó Soto en voz baja, notando la tensión reciente de Souta. Él miró el horizonte, el paisaje se convertía en un desierto artificial mientras se acercaban a la cúpula. Sí, ¿algo específico? Un presentimiento. Soto asintió. No hizo falta más. La cúpula se alzaba imponente, un colosal monolito de acero y vidrio que encerraba múltiples zonas de desastres simuladas, edificios en llamas, deslizamientos, carreteras colapsadas, incluso una inmensa zona de inundación con barcos. 13 les dio la bienvenida, su traje impecable y su entusiasmo casi palpable. Bienvenidos a la simulación imprevista, anunció radiante. O USJ para abreviar. La clase siguió su voz hasta la plaza central, donde Aizawa observaba al grupo con los brazos cruzados. Esta instalación está diseñada para que perfeccionen sus habilidades en situaciones de desastre, continuó 13. Terremotos, incendios, inundaciones, deslizamientos, el tipo de peligros que enfrentan los héroes cada día. Su voz se tornó seria, llena de respeto y advertencia. El rescate es una de las tareas más importantes, pero también una de las más peligrosas. Muchos héroes han perdido la vida aquí, incluso los profesionales. Por eso, hoy aprenderán a salvar sin arriesgarse más de lo necesario. Usen sus dones con sabiduría. Entonces, Souta sintió algo distinto. No fue por las palabras de 13, sino algo más sutil. Un crujido estático en la base de su cuello, una presión creciente, una presencia. Giró lentamente la cabeza hacia el centro de la plaza. Una neblina negra se arremolinaba, expandiéndose como tinta en el agua. Los estudiantes quedaron paralizados. Los profesores tensos. Un portal enorme, deformado, se abrió. Alerta, nueva misión. El mensaje rojo apareció en la visión de Souta, como un fallo en la realidad. Misión, incidente de USJ. Objetivo, mantenerse con vida hasta que lleguen refuerzos. Recompensa, una ranura para Quirk. Objetivo adicional 1, ser el principal repelente. Recompensa, misterio. Objetivo adicional 2, no dejar que nadie muera. Recompensa, misterio. Advertencia, la muerte es permanente. La misión no puede ser abandonada. Souta se tambaleó, la presión detrás de sus ojos se intensificó. Esto realmente está pasando. En el fondo, deseaba que no fuera así. Pero estaba aquí. De ese portal emergieron como plaga villanos, siluetas retorcidas, figuras brutales encapuchadas, cicatrices y cuero gastado. Algunos desquiciados, otros, veteranos del caos. Frente a ellos, sereno y retorciéndose con ansia, un joven de cabello azul pálido cubierto por decoraciones en manos y rostro. Tomura Shigaraki. A su lado, Kurohiri flotaba, una amenaza hecha niebla. Detrás, un monstruo. El Nomu, inmenso y musculoso, respiraba gutural, con la piel cocida y los músculos tensos. Por suerte, parecía inactivo, casi una estatua. ¿Villanos?, gritó alguien. Esto no puede ser un simulacro, jadeó Kaminari. Yo me encargo, dijo Aizawa poniéndose las gafas protectoras. 13. Protejan a los estudiantes. Antes de que alguien reaccionara, Kurohiri apareció en medio del grupo y extendió su niebla. Diviértanse, dijo Shigaraki con voz entrecortada y cruel. Veamos qué tan fuertes son estos, candidatos a héroe. La niebla negra avanzó, engullendo a los estudiantes. Souta maldijo y se lanzó hacia Kirishima, el más cercano. Pero ya era tarde. La oscuridad le cegó. Mientras la niebla lo consumía, la sensación de teletransportación fue fría, desorientadora, como arrastrarlo por un túnel submarino. El estómago le dio vueltas, y luego golpeó el suelo con fuerza y cayó sobre una piedra agrietada. El polvo se levantó a su alrededor. Tosió. El aire era seco y caliente, con leves olas de calor que subían desde el suelo. Alzó la mirada y vio escombros, edificios derrumbados, pilares rotos, barras metálicas retorcidas. Incendios débiles proyectaban sombras largas y temblorosas sobre muros destrozados. La zona de deslizamientos, si no recordaba mal. Terreno difícil, visibilidad escasa y estabilidad precaria. Y voces. ¿Estás bien?, gritó Kirishima.
Souta se giró y vio al pelirrojo junto a Tokoyami, cojeando y sujetándose un costado, pero levantando el pulgar. Mina Ácido estaba algo apartada, con ácido burbujeando en sus manos, ojos atentos buscando amenazas. 4 en total. Incluyéndolo a él. Supongo que no estamos solos aquí, murmuró Souta poniéndose de pie. Mina se volvió hacia él con alivio. Souta. ¿Estás bien? Sí. He estado peor, respondió, sacudiéndose el polvo de las mangas. ¿Esta es la zona de deslizamientos? Eso parece, confirmó Kirishima, levantándose. No hay villanos por ahora, pero no creo que dure mucho. Tokoyami gimió y flexionó el brazo. Me las arreglaré. Solo necesito un momento para recuperar el aliento. Los dedos de Souta se apretaron cuando el mensaje, Quest, parpadeó en el borde de su visión. Mantente con vida. Sé el mayor repelente. No dejes que nadie muera. Exhaló despacio, entrecerrando los ojos, evaluando el terreno accidentado frente a él. Capítulo 13, USJ-2. Un estruendo lejano resonó entre los escombros, agudo y repentino, como el hormigón quebrándose bajo un peso terrible. Luego llegó una risa estridente. Pasos. Docenas de pasos. Compañía, dijo Mina con gravedad, mientras sus manos comenzaban a brillar con ácido. Kirishima crujió los nudillos, endureciendo sus músculos con una sonrisa feroz. Supongo que nos tocó. Los ojos de Souta recorrieron el terreno rápidamente, detectando movimientos tras una viga de soporte derrumbada. Siluetas sombrías se deslizaban con sigilo, algunas altas y pesadas, otras agachadas, convulsionando con energía. Rostros llenos de cicatrices, armas desparejadas y la arrogancia inconfundible de matones que creen que todo esto es un juego. Eran unos 20, una emboscada unilateral, debieron pensar. Bien, pensó Souta. Hagámoslo unilateral. Manténganse en terreno elevado siempre que puedan, ordenó, su voz aguda y firme. Bloqueen sus rutas de escape. Mina, corroan el acceso estrecho. Tokoyami, siembra el caos en el centro. Yo respaldo a Kirishima por el flanco derecho. Entendido. Exclamó Mina, trepando con rapidez por una cornisa desmoronada para ganar altura. Vamos a derretir a estos bichos. Sombra oscura, susurró Tokoyami. Alboroto. La entidad se lanzó hacia adelante con un rugido feroz, sus garras cortando la luz polvorienta como una sombra viviente, dispersando a los atacantes. Kirishima le sonrió a Souta. Vamos a darles una paliza, ¿eh? Souta no respondió. Ya estaba en movimiento. Lo que siguió fue rápido, brutal y limpio. Se movían como 4 extremidades de una máquina perfecta, Mina desplegando cortinas de ácido que cortaban el movimiento enemigo, Tokoyami barriendo a los rezagados hacia las esquinas, Kirishima embistiendo a los objetivos más duros y Souta entrando y saliendo de escaramuzas cuerpo a cuerpo como un fantasma, usando su fuego de cremación para mantener la presión y sembrar el pánico. Solo pasaron unos minutos. Cuando el último villano gimió inconsciente bajo una losa agrietada de escombros, Souta ya se limpiaba las manos en los pantalones, con la respiración constante pero el sudor perlándole la frente. Esos son todos, confirmó Tokoyami, mirando a su alrededor. Por ahora, dijo Souta, retomando la marcha. Vamos a la plaza, ¿seguro que es buena idea? Preguntó Tokoyami, aunque ya lo seguía corriendo. ¿No sería mejor quedarnos aquí y esperar? Souta negó con la cabeza. Nadie va a venir a salvarnos. Y Aizawa-sensei probablemente ya está luchando. Tenemos que apoyarlo. Nadie discutió. La siguiente zona era una ruina urbana semisumergida, la llamada zona inundada. Un puente derrumbado sobresalía torpemente, hundiéndose a medias en el agua hasta las rodillas. Mientras cruzaban con cautela, unas voces se escucharon desde el otro lado. Atrás. Gritó Zero desde una plataforma destrozada, disparando cinta adhesiva con ambos codos mientras se balanceaba para interceptar a un villano armado con espada. A su lado, Uraraka lanzó un enorme trozo de escombro al aire y lo aplastó como una bola de demolición, con el ceño fruncido con una intensidad inusual. Estaban rodeados, 6 villanos en el agua y 2 más en terreno elevado. Souta no dudó. Ayúdenlos. Mina, conmigo. Kirishima, sube. Tokoyami, flanco izquierdo. Esta vez no necesitaron coordinarse. El ritmo volvió al instante, los dos grupos encajaron como piezas de un rompecabezas. Kirishima partió en 2 el arma de un villano con su antebrazo endurecido. Tokoyami lanzó uno al alcance de Uraraka, quien lo lanzó por los aires,
pero Zero usó su cinta para estrellarlo contra el suelo. Mina selló una ruta de escape con un muro de ácido derretido. Souta derribó a 2 más con ráfagas concentradas de llamas en la espalda. En menos de un minuto, los villanos restantes huyeron. Uraraka exhaló temblorosa. Gracias, nos estábamos ahogando. ¿Estás bien?, preguntó Souta, chequeándola rápidamente. Estoy bien, asintió. Pero, ¿qué está pasando? Se suponía que esto era una lección. Sigue siéndolo, respondió Souta. Solo que no es el tipo de plan que prepararon los profesores. Zero se acercó, frotándose la barbilla con un raspón. ¿A dónde vamos ahora? La plaza, contestó Souta. Sensei no puede con todo solo. Uraraka dudó, pero luego asintió con firmeza. Vamos contigo. Zero sonrió. Cuenta conmigo. Puedo atravesar el terreno más rápido. Souta asintió con fuerza. Perfecto. Con Zero y Uraraka, acercarse al gnomo podría ser posible. Ahora solo queda sobrevivir ese tiempo, pero no todos tuvieron tanta suerte. Al otro lado de los escombros en llamas de la zona derrumbada, el grupo de Ojiro había recibido un golpe más duro que la mayoría. Él, Soji y unos pocos más habían aterrizado cerca de un derrumbe estructural, donde la densa capa de polvo y los estrechos haces de luz dificultaban la visión. No se enfrentaban a simples matones. Un villano imponente emergió de las sombras, brazos como troncos, cubierto de cicatrices dentadas, blandiendo un tubo de acero dentado como garrote. No habló. Se movió con determinación. Se lanzó directamente hacia Soji, pero Ojiro lo vio primero. Atento. Empujó a Soji a un lado y recibió el golpe en la espalda. El repugnante crujido resonó con fuerza. ¡Ojiro!, gritó Soji, atrapándolo antes de que cayera. La sangre corría por su cabeza, pero Ojiro seguía consciente, apenas respirando. El villano levantó el tubo para un nuevo golpe, pero una explosión masiva atravesó el costado del edificio. ¡Auge! Bakugo irrumpió con las manos humeantes. ¡Muévanse!, les gritó a los estudiantes heridos, lanzándose con una explosión ensordecedora que envió al bruto estrellarse hacia atrás. Debería haber imaginado que a ustedes, los extras, les patearían el trasero. Poco detrás, Soto lo siguió, frío y preciso, congelando a un villano en una fracción de segundo. Soji apretó a Ojiro con más fuerza mientras miraba a Soto. Necesita ayuda. Rápido, yo lo estabilizo. Tú, muévete, ordenó Soto, invocando hielo para bajar la temperatura corporal de Ojiro y detener la hemorragia. No dejes que su sacrificio sea en vano. Mientras tanto, el grupo de Souta se acercaba al centro. Llegaron al límite de la plaza justo a tiempo para ver a Aizawa enfrentando a decenas de enemigos solo, un destello de movimiento y furia, con su bufanda azotando como látigo. Pero lo estaban acorralando, y rápido. Más atrás de él, vieron al gnomo. Seguía inmóvil, esperando órdenes de Shigaraki. La mandíbula de Souta se tensó. Es hora de moverse. Capítulo 14, USJ 3. La plaza era un caos absoluto. Docenas de villanos se movían por el centro, mientras Aizawa era un borrón en constante movimiento, esquivaba ataques, contraatacaba con precisión y desactivaba dones con solo una mirada. Pero incluso él estaba llegando al límite. Su bufanda se desplegó rápido, atrapando a 2 enemigos de un solo movimiento, pero 3 más se abalanzaron desde un costado, empujándolo a retroceder. Y detrás de todo, inmóvil como una estatua, el gnomo permanecía quieto, sin vida aparente. Más atrás, Shigaraki los observaba con desgana, sus dedos jugueteando inquietos y los ojos fijos en Aizawa como un buitre esperando que algo cayera. Souta absorbía cada detalle, cada movimiento, cada respiración. Eso era todo lo que necesitaba. Necesitamos refuerzos, murmuró. Son demasiados para nosotros solos, asintió Tokoyami, posicionándose tras una cobertura y preparando a Dark Shadow para atacar desde la distancia. Souta giró hacia Iida. Eres el más rápido. Debes alertar a la escuela. Diles que Aizawa está aquí y que necesitamos refuerzos ya, porque nos atacaron varios villanos. Pero, Iida empezó a objetar, ajustándose las gafas, puedo luchar. No hay tiempo, cortó Souta. Eres el único que puede salir ileso. Kirishima y Mina intercambiaron una rápida mirada. Abriré un camino, dijo Kirishima con determinación. Yo haré que el terreno sea resbaladizo para ellos, añadió Mina, mientras ya empezaba a formar ácido entre los escombros. Souta asintió. Vayan. Ahora. Con un estallido de gases, Iida salió disparado hacia adelante.
Mina esparció ácido en un arco amplio, dispersando a la primera línea de villanos, mientras Kirishima embestía contra ellos como una bola de demolición. Y Ida desapareció por un pasillo lateral, dejando tras de sí una estela de viento. Esperemos que lo logre, murmuró Mina, recuperando el aliento. Tenemos otros problemas, dijo Souta, girándose hacia Zero y Uraraka. Necesito llegar hasta el tipo grande que está atrás. Los dos lo miraron sorprendidos. ¿Qué? Exclamó Zero. Te destrozarán. No lo haré, respondió Souta en voz baja y firme. Esta es nuestra mejor oportunidad. Aizawa los mantiene concentrados. Kirishima y Mina están distrayendo la línea del frente. Si me lanzas, puedo hacer algo. Confíen en mí. Uraraka dudó solo un instante. Está bien. Ella le tocó la espalda suavemente, activando su don. Zero se aseguró con cinta adhesiva y levantó una mano. Espera. Souta se preparó. Uraraka, desactiva tu don cuando estés cerca de ese tipo. Ella asintió. Con un impulso, Zero lo lanzó al aire. Souta voló sobre el campo de batalla como una bala de cañón, ligero como una pluma, y su impulso se aceleró. Desde abajo, Tokoyami lanzó a Dark Shadow en una ráfaga controlada para interceptar a un villano que se lanzaba a la espalda de Aizawa. Retrocedan. No deberían estar aquí, gritó Aizawa, con furia atravesando su cansancio. Lo siento, Sensei, respondió Tokoyami. Podemos hablar del castigo después, preferiblemente cuando no nos ataquen. Aizawa apretó los dientes, sin perder tiempo en discutir. Desde el cielo, Souta tenía la mejor vista, el caos abajo, el gnomo inmóvil y el lento giro de la cabeza de Shigaraki, que notaba que algo se movía en el aire. Shigaraki extendió sus manos, justo en la trayectoria de Souta, listo para usar Dika en un instante. Los ojos de Souta se abrieron de par en par. Joder, demasiado tarde. En una fracción de segundo, cortó con llamas las partes conectadas de la cinta de Zero. No hay elección. Su quirk rugió en su interior, diferente de la cremación azul que usaba normalmente. Esta vez, era One for All. La energía recorrió sus extremidades como un relámpago arrollador. Jadeó, con los músculos ardiendo y la mente esforzándose por mantenerse al día. Impulsó sus piernas y pateó el aire. Auge. Una onda expansiva estalló tras él mientras daba un doble salto, lanzándose hacia adelante como un meteoro. El mundo se volvió borroso. Se estrelló contra el pecho del gnomo con un impacto ensordecedor. Los huesos crujieron y el polvo y el hormigón volaron en todas direcciones. El gnomo retrocedió tambaleándose, moviéndose por primera vez desde que llegó. Souta cayó al suelo, rodó y tosió sangre, pero algo dentro de él ya había cambiado. El mensaje apareció en su mente, copia completada. Por fin, el don de la regeneración. Sonrió, la sangre en sus labios, mientras las heridas se cerraban ante sus ojos. Segunda ronda, cariño, murmuró con renovada determinación. Para entonces, la mayoría de la clase 1A había llegado. Entraron a la plaza en grupos escalonados, agotados y maltrechos, pero vivos. Algunos con ojos abiertos de terror, otros con el rostro serio y sombrío. Se detuvieron por un instante, tratando de reconstruir el caos. Sus miradas se cruzaron, buscando rostros familiares. Entonces vieron a Ojiro, tirado en el suelo, su uniforme empapado en sangre, respirando apenas, pero vivo. Quítenlo del camino, ordenó Momo rápidamente, dando un paso adelante y activando su don. De su piel surgieron rollos de gasa, antisépticos y analgésicos que aplicó con calma. Soji y otros ayudaron a estabilizar a Ojiro mientras Momo trabajaba con movimientos expertos. Mantengan la presión ahí, murmuró. Sigue sangrando demasiado rápido. Kaminari, dame más luz. La mayoría se reunió en círculo, protegiendo, compartiendo información y preparándose, pero tres no se movieron. Soto Todoroki, Kazuki Bakugo, Izuku Midoriya. Los tres permanecían al borde del caos, con la mirada fija en el mismo lugar. Souta se había levantado, tosiendo, pero firme frente al gnomo, que aún no se movía, esperando órdenes. El suelo chamuscado y agrietado bajo sus pies. La capa quemada a medias. Sus ojos ardían con intensidad y concentración renovadas. El rostro de Soto se torció en preocupación, no ira. Apretó el puño y pequeñas brasas chispearon en su mano izquierda. Va a dejar que lo maten. Midoriya observó serio, volviendo rápidamente a murmurar incoherencias para ordenar su mente. Bakugo parecía listo para golpear una pared. Su labio se curvó y su mirada era un filo. Mientras Souta se tambaleaba hacia adelante de nuevo, la expresión de Bakugo era pura rabia y veneno,
como si viera a alguien haciendo trampa en el juego para el que había entrenado toda su vida. Pero nadie se dio cuenta. La clase ya avanzaba entre los villanos restantes, coordinada y feroz. Junto con Aizawa, limpiaban la zona. La verdadera pelea estaba más adelante. El trío no esperó. Se lanzaron al combate, cada uno con su estilo. El hielo de Soto se extendió en ráfagas. Midoriya rebotaba como velocista olímpico. Bakugo explotaba el suelo con ráfagas intensas. Souta los vio venir y gritó con voz clara pero quebrada. Soto. Ese tipo de la niebla. Es el que se teletransporta. Enciérrenlo. Sé que lo odian, pero usen su otro lado. Soto reaccionó al instante. Su lado izquierdo cobró vida, y una ola de escarcha se extendió, cubriendo la base donde Kurohiri flotaba detrás de Shigaraki. La niebla se onduló alarmada al ser congelada en la mitad inferior de su cuerpo. Bakugo. El tipo de la mano necesita contacto físico. No dejes que te toque y entretenlo hasta que llegue el sensei. No me digas qué hacer, maldito extra. Rugió Bakugo lanzándose directo a Shigaraki, acumulando explosiones en sus palmas. Pero la ira no comprometía su control ni precisión. Había escuchado la advertencia y mantenía la distancia. Souta miró a Midoriya, conteniendo la respiración. Por un instante se miraron. Midoriya apretó los puños y pasó corriendo junto a Souta. Apoyaré a Todoroki. Lo siento, pero ahora no puedo hacer mucho. Souta parpadeó. Espera, ¿qué estás? Midoriya giró a la derecha. No atacaría directo. En cambio flanqueó. Se movía como sobre rieles, apuntando al punto ciego de Kurohiri, justo fuera de la zona de hielo. Si Soto lograba frenarlo, Midoriya podría asestar un golpe potente que, con suerte, lo dejaría inconsciente. Incluso si no, con uno más en la ofensiva, Kurohiri tenía menos libertad para moverse y atacar. Esa era la mejor jugada posible en ese momento. Supongo que puede con su peso cuando importa, murmuró Souta. Y entonces, TSK. Maten a estos 4 Nomu. Ordenó Shigaraki al ver que el trío se acercaba. Al recibir la orden, el Nomu rugió. El sonido fue una explosión que sacudió costillas y cráneos. Se lanzó hacia adelante con una velocidad que sorprendió a Souta, puño amartillado listo para aplastar. Souta esquivó por poco, deslizándose sobre la plaza agrietada, activando apenas sus llamas para mantener distancia. Regeneración o no, un solo golpe de ese monstruo podía dejarlo fuera de combate. Vamos, susurró, girando rápido. Necesitaba una nueva oportunidad. Solo un segundo más. Mientras tanto, la batalla estallaba en todas direcciones. Las explosiones de Bakugo impactaban contra Shigaraki, desatando una lucha feroz. El hielo crujía alrededor de la base de Kurohiri y Soto avanzaba con fuego y escarcha combinados. Era un espectáculo que asombraba a todos. ¿Y Midoriya? Estaba casi en posición. Las manos de Souta brillaban con llamas azules. Siguiente movimiento. Todo o nada. Capítulo 15, USJ 4. Souta tropezó, se agachó, rodó, una mezcla de calor e instinto mientras los puños del Nomu desgarraban el aire a pocos centímetros de su cabeza. ¿Qué alguien? Gritó mientras esquivaba, apenas manteniéndose en pie. Distráiganlo. Solo denme un segundo. Eso era todo lo que necesitaba. A por ello. Se escuchó una voz retumbante como metal. Kirishima, endureciéndose a mitad de carrera, se lanzó sin dudar hacia adelante, su cuerpo reluciendo en un carmesí irregular. Justo detrás de él, Soji corría a toda velocidad, sus brazos transformándose en un muro de músculos entrelazados. Desde el borde de la pelea, Aizawa se giró, sus ojos inyectados en sangre ardían con determinación. Vio lo que estaba sucediendo, parpadeó una vez. Al momento siguiente, las peculiaridades del Nomu desaparecieron. Shigaraki también. Bakugo lo captó al instante. Una sonrisa salvaje y despiadada apareció en sus labios. Bien, gruñó, azotando ambas manos y lanzándose al aire. Ahora muere, maldición de manos. De vuelta con Souta, Kirishima rugió, cruzándose frente al Nomu, recibiendo todo el peso de su puño y haciendo que el monstruo resbalara hacia atrás como un trozo de hierro viviente. Soji lo atrapó, formando una red improvisada con sus 6 brazos. Te tenemos. El Nomu volvió a levantar el brazo. Los ojos de Souta se clavaron en su pecho. Sus llamas se encendieron. Soji gruñó, apretando los dientes. Hazlo ya. Solo tenemos segundos, lo sé. Y entonces, auge. Una ola de calor explotó hacia afuera. Todo el cuerpo de Souta se encendió en un rugiente fuego azul, más brillante y ardiente que antes.
El aire se onduló, el suelo bajo sus pies se ennegreció y agrietó al instante. La regeneración fluyó por sus extremidades a la par que el poder, sus músculos se tensaron bajo las fuerzas duales en su interior. Salió disparado hacia adelante como un cometa. Fuiste creado para luchar contra tipos de poder. Gritó, con el puño cerrado y el calor girando a su alrededor como una tormenta. Pero no fuiste hecho para mí. Chocó contra el pecho del gnomo y el fuego estalló como una explosión nuclear en todo su cuerpo. El gnomo se tambaleó, gritó, su regeneración luchaba por mantenerse, pero ya estaba perdiendo. Músculos carbonizados, tejidos burbujeantes. Sus extremidades se deformaron bajo el calor que no podían soportar, porque Souta no era como Omad, no golpeó como un tren de carga, lo quemó todo hasta los huesos. Detrás de él, Kirishima y Soji cayeron hacia atrás, jadeando, con las extremidades apenas moviéndose, pero sonriendo. ¿Eso era todo lo que necesitabas?, murmuró Kirishima apretando los dientes. Diablos, sí, suspiró Souta, mientras las llamas aún parpadeaban alrededor de sus hombros. Al otro lado del campo, Kurohiri tembló. El hielo le llegaba hasta la cintura. Soto avanzaba con paso firme, respirando superficialmente, con una mano goteando escarcha y la otra desprendiendo fuego tenue. Mantenía las llamas bajas, justo lo necesario para contrarrestar la congelación del edificio. Kurohiri intentó escapar mientras la niebla formaba un anillo inestable, hasta que una ráfaga de viento comprimido lo golpeó en el costado. Midoriya había atacado desde el punto ciego, usando OFA solo en uno de sus dedos, rompiéndolo en el proceso. «¡Bájate!», gritó, apretando los dientes. Kurohiri no se cayó, pero se tambaleó. Y eso fue todo lo que Soto necesitaba. Con un chasquido de ambas manos, el hielo se elevó, envolviendo a Kurohiri desde el suelo hasta los hombros. Su figura quedó fija, dejando solo la cabeza libre. Sus ojos brillaban en medio de la niebla oscura. Soto se acercó, levantó una mano y el fuego crepitó débilmente. «Juré que nunca usaría este lado», dijo en voz baja, «pero ahora mismo, no tengo opción». Las llamas besaron la niebla. Soto siguió alternando ambos elementos para mantener al villano atrapado, pasando del frío al calor, del calor al frío. De vuelta cerca del gnomo, Souta aterrizó con las rodillas ligeramente dobladas. Tropezó, pero se mantuvo firme. El gnomo seguía ardiendo, completamente rodeado por llamas azules. Todavía temblaba, pero ya no se regeneraba lo suficientemente rápido. Se lanzó hacia adelante en un último y lento intento. Souta le agarró el brazo. «Solo una cosa más», dijo apretando los dientes. «Aunque sé que ya estás muerto, vete al infierno, cabrón». Las llamas ascendieron en espiral por la extremidad del gnomo. Luego alcanzaron sus partes internas. El gnomo se convulsionó mientras lentamente se desintegraba en las llamas. Se hizo un silencio de medio segundo antes de que alguien gritara. Lo hizo. Era Kaminari. Luego otros repitieron el grito y el alivio se derramó como una presa rota. Aizawa no sonrió. Simplemente dejó caer su bufanda, balanceándola al dejar de borrar las peculiaridades. Bakugo seguía golpeando a Shigaraki, pero este ya estaba inconsciente. Midoriya soltó un suspiro largo y tembloroso. Soto se alejó de Kurohiri, satisfecho de que el golpe no iría a ninguna parte por ahora. ¿Y Souta? Se quedó allí, con su cuerpo todavía exudando vapor y sus hombros subiendo y bajando. Luego miró hacia arriba y rió, solo una vez, cansado. Pero, al final, victorioso. Entonces, todo está bien. ¿Por qué? Porque estoy aquí. Esa voz fuerte resonó justo cuando un panel de vidrio de la cúpula se rompió y apareció la figura del héroe número 1, All Might, el maestro que debería haber estado presente desde el principio. Cuando aterrizó, All Might miró a su alrededor, pero lo que vio lo sorprendió enormemente. Había muchos villanos inconscientes en el suelo, capturados con cinta adhesiva o esposas. Junto a ellos, alguien tendido, obviamente inconsciente, con Bakugo sentado encima, golpeándolo brutalmente. La siguiente visión inusual fue un pilar. Algo hecho de hielo y fuego, mitad ardiendo, mitad congelado. Y entonces, allí estaba Souta, de pie en medio de una enorme parte de la plaza, completamente quemada y destruida. De su cuerpo emanaba vapor, incluso más que la columna de hielo y fuego. Pero lo más inusual, estaba completamente desnudo. Souta parpadeó, registrando lentamente el viento en su piel y el extraño silencio que reinaba. Luego miró hacia abajo. «Oh, vamos». Las llamas se habían disipado por completo, el vapor se había esfumado y allí estaba, de pie en medio de piedra quemada y ruinas humeantes,
total, innegablemente y dramáticamente desnudo. Sus manos bajaron de inmediato para cubrirse. ¿De verdad era necesario que esto pasara ahora mismo? ¿No se suponía que este traje era ignífugo? Gritó, entre un susurro furioso y un grito de vergüenza. La mitad de la clase ya se había dado la vuelta, con la cara roja como una manzana. Kaminari se partía de risa, Nina se tapaba la boca y los ojos con las manos, aunque, si uno miraba con atención, vería una pequeña grieta entre sus dedos. Incluso Hir dejó escapar un chillido ahogado y apartó la mirada. Yo ni siquiera sabía que eso fuera posible, murmuró Uraraka, con el rostro ardiendo y mirando a cualquier lado menos a él. Soto observaba al frente con expresión neutra, vigilando la figura avergonzada de su hermano, ya planeando su venganza por las pruebas de batalla. Midoriya tenía la libreta abierta con la mano temblorosa, intentando anotar algo en medio del caos social. Bakugo, todavía sentado sobre el cuerpo inconsciente de Shigaraki, levantó la vista con el ceño fruncido. Ponte ropa, idiota. La cara de Momo estaba roja como un tomate, pero logró sacar una gruesa capa oscura de su brazo con las últimas reservas de lípidos que le quedaban. Toma. Gritó, dándosela a Hir y gesticulando desesperadamente. Dásela, por favor, rápido. Hir murmuró algo que sonó como odio el día de hoy, caminó hacia ella con la cabeza gacha y una mano extendida, sosteniendo la capa como si estuviera en llamas. Gracias, murmuró Souta, cubriéndose con la tela y envolviéndose con fuerza, aún agachado, como si esperara que alguien le tomara una foto en cualquier momento. Entonces, una tos baja y sibilante atravesó la vergüenza como un cuchillo. Todos se quedaron congelados. Volvió a sonar, profunda, áspera y húmeda. Ojiro. Espetó Momo, corriendo de nuevo. Se quedó pálida al arrodillarse junto a él. Su pulso está bajando. Está perdiendo sangre más rápido de lo que esperaba. Tenemos que moverlo, ya. Soji y Sato ya estaban a su lado, moviendo con cuidado el cuerpo de Ojiro sin tocar sus heridas. Así no se le puede mover tan lejos, dijo Momo, mordiéndose el labio. Necesita un equipo médico de verdad. Que alguien llame a Iida. Que se reúna con el personal de recuperación a mitad de camino. Adelante. Dijo Kaminari, corriendo hacia donde Iida había desaparecido antes. Omar finalmente dio un paso adelante, frunciendo el ceño por verdadera preocupación mientras observaba la escena, no el campo de batalla, sino a sus estudiantes. Escuchen, dijo en voz baja pero firme. Todos han luchado con ahínco. Han resistido juntos en circunstancias imposibles. Pero ahora tenemos que terminar esto. Aseguren a los heridos, reúnan a los villanos restantes y pónganse a salvo. Yo me encargo del resto. Hizo una pausa y sus ojos se posaron en Souta, ahora envuelto en la capa de Momo, aún tratando de encogerse en sí mismo. Y, jovencito, excelente trabajo. Pero la próxima vez, quizás ropa interior ignífuga extra. Souta gimió. Sí. Lo añadiré a la lista cuando entregue el próximo diseño de disfraz. Mina levantó una mano tímidamente. ¿Podemos no volver a hablar de esa parte de la pelea? Hira sintió furioso. Segundo. El grupo compartió una risa cansada y sin aliento, la tensión se alivió, aunque solo un poco. Entonces la voz de Momo volvió a sonar, más aguda esta vez. Se desvanece otra vez. Date prisa. El humor desapareció. La urgencia volvió a su lugar. Souta se acercó y se agachó junto a Ojiro. Déjame intentar algo, empezó, dudando un poco. Todos cierren los ojos y los oídos un momento. ¿Qué? Hazlo por el amor de Dios. Gritó Souta de nuevo. Decididos a confiar en él una vez más, todos cerraron los ojos y los oídos, incluso los dos profesores presentes. Al ver eso, Souta puso una mano sobre la cabeza de Ojiro y susurró tan silenciosamente como pudo. Presta regeneración. Lo que siguió habría impactado a todos los presentes si lo hubieran visto. Un tono verde claro cubrió el cuerpo de Ojiro mientras las heridas comenzaban a cerrarse y la sangre perdida se restauraba lentamente. Incluso Ojiro, inconsciente, no sabía lo que le estaba pasando. Apenas pasó un minuto antes de que quedara como nuevo, la tensión entre los demás aumentaba cuanto más esperaban. Al final, fue Aizawa quien rompió el silencio. Si esto es una broma, Todoroki, no es el momento ni el lugar. Ah, claro. Ya pueden abrir los ojos. Ojiro está bien, debería estar hospitalizado por precaución, pero no debería haber problema, dijo Souta, todavía sin despegarse de la situación. Había olvidado lo que les había contado, el peso de la pelea aún pesaba sobre él.
Al oír sus palabras, todos abrieron los ojos y miraron a Ojiro. Aisaba se acercó, examinó su cuerpo con atención, suspiró aliviado y esbozó una leve sonrisa. Está bien. Esas palabras bastaron para que todos reaccionaran y comenzaran a vitorear nuevamente. All-Might se acercó a Souta y le dio una palmadita en el hombro. Has hecho un trabajo espléndido hoy, joven Todoroki. Perdóname por no llegar a tiempo. Souta escuchó, pero no las registró del todo, simplemente asintió. Capítulo 16. Un suspiro de alivio. Las secuelas se instalaron con la extraña pesadez que sigue a una victoria. No era celebración, todavía no. Solo agotamiento. Los estudiantes se dispersaban en pequeños grupos. Algunos se sentaban sobre escombros quemados, otros caminaban inquietos, demasiado nerviosos para quedarse quietos. Kirishima se había desplomado junto a Soji con un suspiro largo, ambos con moretones y fracturas leves. Midoriya seguía tomando notas frenéticas, deteniéndose a veces para mirar a Ojiro, como buscando asegurarse de que estaba bien. Souta se sentó un poco apartado, ceñido en su capa. El cabello pegado a la frente por el sudor y vapor aún reciente. Su cuerpo dolía con una intensidad que no sabía cómo describir, y la cabeza le zumbaba por el poder que todavía corría por sus extremidades. Pero no pensaba en la pelea. Ya no. Solo, quietud. Por fin, pasaron los minutos. Entonces Iida y Kaminari llegaron jadeando. «Hey, ya volvimos», exclamó Kaminari. «Esperen. ¿Qué les pasa?» Todo se resolvió. Mientras no estaban, respondió Mina con tono seco. ¿De verdad tenías que agregar lo último?, bufó Iida. Para su crédito, se mantuvo mucho más sereno y enseguida saludó a Aisaba. «Señor. ¿Cuáles son las próximas órdenes?» Aisaba, con la bufanda desatada sobre los hombros y una expresión que decía «y ya terminé con esto», hizo un gesto vago. «Esperen a la policía. Tenemos que entregar a unos villanos inconscientes». Justo entonces, las sirenas resonaron en la distancia, cada vez más cerca. En pocos minutos, una flota de furgonetas policiales frenó frente al domo de entrenamiento en ruinas. Agentes salieron en tropel con camilleros, equipos de contención y apoyo. Rápidamente sometieron y cargaron a los villanos. Shigaraki y Kurohiri recibieron esposas reforzadas, dispositivos negros y plateados diseñados para suprimir los impulsos neuronales de sus peculiaridades. Ninguno se movió. Shigaraki estaba inconsciente, su rostro cubierto de sangre y hollín. Kurohiri parecía estar bien, aunque su equipo estaba destrozado. «Traslado inmediato al Tártaro», confirmó un oficial. «Estos dos tienen prioridad máxima». Un convoy con los dos villanos de alta peligrosidad partió a toda velocidad, mucho antes de que los estudiantes comenzaran a regresar. Aisaba lanzó una última mirada al campo de batalla. Sus ojos se detuvieron en el cráter quemado donde había caído el gnomo, antes de sacar su teléfono. Cuando el taxi que había pedido llegó, se metió en el asiento trasero y marcó un número conocido. «Nezu», dijo con voz cansada. «Están a salvo». Todos regresamos. Hubo una pausa. «Oiré toda la historia cuando llegues», respondió Nezu con serenidad, aunque su alivio era palpable. «Nos prepararemos para informar a los estudiantes más tarde. Por ahora, descansa». Aisaba colgó con un pequeño gruñido y apoyó la cabeza en la ventana. Solo un minuto. Solo un instante de silencio. De vuelta en la UA, los estudiantes bajaron del autobús uno a uno, cojeando, magullados y vendados, pero en pie. El silencio era extraño. No hubo explosiones ni gritos. Incluso Bakugo parecía demasiado cansado para gritar. La chica de recuperación esperaba en la enfermería para atender a los casos más graves, asistida por robots médicos del curso de apoyo. Momo fue llevada primero a la cafetería para reponer energías. Soji, Kirishima y Ojiro, ya consciente pero aturdido, fueron atendidos enseguida. Los demás se dirigieron a la zona común. Nadie decía mucho. Mina sacó botellas de agua. Hir puso música suave. Midoriya finalmente cerró su cuaderno. ¿Y Souta? Seguía sentado en el sofá, envuelto en su capa, aún sin estar listo para volver a la normalidad. «Hola», dijo Kaminari, dejándose caer a su lado. «¿Estás bien?» Souta lo miró parpadeando. «Define bien, ya no estás desnudo debajo de esa capa, ¿verdad?» «Me voy». Kaminari sonrió, pero no se movió. «Estuviste increíble hoy, hermano». Souta exhaló, cansado. «Sí», murmuró,
permitiéndose una pequeña sonrisa. Todos lo estuvimos. Más tarde esa noche, en la oficina de la facultad, Aizaba llegó y encontró a Neso esperándolo con té caliente y un datapad cargado con los primeros informes. «Están a salvo», repitió Aizaba, como si necesitara decirlo en voz alta. Neso asintió, cruzando las patas. «Vi las transmisiones. No solo eran seguros, fueron extraordinarios». Hubo un momento de silencio. Finalmente Aizaba dejó la bufanda en el respaldo de la silla y se sentó, exhausto. «Serán grandes héroes», dijo. Neso sonrió suavemente. «Ya lo son». «Pero», comenzó Aizaba con incomodidad, «aún tenemos que hablar del elefante en la habitación». Neso asintió y abrió un archivo en su datapad. Souta Todoroki. Mientras tanto, la jornada había terminado y todos se dirigían a casa. Lo ocurrido era demasiado agotador para otra cosa. Kirishima, Soji y Ojiro recibieron el alta rápido tras ser atendidos. Recovery Girl usó su peculiaridad en Ojiro y notó que estaba completamente sano, algo que la dejó intrigada. Soto y Souta ya estaban en casa. Después de una comida rápida, cada uno se retiró a su habitación. Soto yacía en su cama mirando su mano izquierda con el ceño fruncido, su mente hecha un caos. No se arrepentía de usar su lado derecho para contener al enemigo, especialmente con la ayuda de Midoriya. Le evitó congelaciones severas, pero no le gustaba usarlo y prometió reservarlo solo para emergencias. En la habitación de Souta, él también estaba acostado mirando el techo, vestido con su uniforme escolar habitual. Frente a él, la pantalla de su sistema copiar y pegar mostraba: misión, incidente USJ, objetivo, sobrevivir, cumplido. Recompensa, una ranura para Quirk. Objetivo adicional 1, ser el principal repelente, superado. Recompensa, préstamo, 1. Objetivo adicional 2, no dejar que nadie muera, superado. Recompensa, acceso completo a cremación. Peculiaridades actuales copiadas, 4/5. Cremación, se recomienda cambiar el nombre. 1 para todos. Super regeneración. Puerta de disformidad. Souta revisó sus misiones y peculiaridades. Había conseguido copiar puerta de disformidad justo antes de que la policía se llevara a los villanos. En su mente, y gracias a los recuerdos adquiridos, era imposible que Shigaraki y Kurohiri llegaran al Tártaro, la prisión definitiva para los peores criminales. No eran villanos comunes, sino miembros de los Boheimen de Japón, el grupo principal de antagonistas de All for One. Aunque Souta admitía que no entendía aún qué significaba el acceso total a cremación ni por qué podía cambiarle el nombre. Por ahora, lo dejaría así y lo probaría al día siguiente. En ese momento, lo peor que podía pasar era encontrarse con su padre. Así que, sobreviviría, aunque eso significara estar borracho un rato. Capítulo 17, Secuelas y peticiones. A la mañana siguiente en Yuaha, los gemelos Todoroki llegaron un poco más tarde de lo habitual. «Llegaremos tarde si no te apuras», dijo Soto con su típico tono inexpresivo. Souta solo gruñó en respuesta, pero empezó a moverse más rápido, aunque a regañadientes. La mañana no había sido precisamente tranquila. A pesar de haber programado el despertador muy temprano, Souta había subestimado lo mucho que le disgustaban las mañanas. Sin embargo, lo que realmente lo impulsó fue el encuentro silencioso con su padre. Enji Todoroki había entrado en la habitación de Souta como un fantasma con una presencia llameante, cuando Souta no apagó la alarma de inmediato. No habló, simplemente se quedó en la puerta, observando. Souta lo miró con ojos legañosos, envuelto en sábanas como un burrito reticente. «Si estás programando una alarma tan temprano, entonces levántate y apágala», dijo finalmente Enji, con voz baja pero firme. Souta, demasiado cansado para responder con sarcasmo, asintió y apagó la alarma. No hubo más palabras. Enji se fue a su agencia sin mirar atrás. «Sí, vale». Eso fue un poco molesto, pensó Souta, levantándose de la cama. Se puso ropa de entrenamiento vieja y dedicó el tiempo extra a familiarizarse con el lado hielo de su recién desarrollado don, Cryopira 3. Así decidió llamarlo. No era perfecto, pero era mejor que Alfenejaf o el Flame. Tenía su onda. Estilo. Más tarde en la escuela, cansado y aún un poco irritable, Souta siguió a Soto a través de las puertas de la UA. Llegaron minutos antes de la clase, lo suficientemente temprano para el sentido de puntualidad de Soto, y se separaron hacia sus propios destinos. Soto se dirigió a su asiento. Souta fue directo hacia Kirishima. «Hola», saludó con voz sincera a pesar del cansancio.
Gracias de nuevo por lo de ayer. Aprecio mucho el apoyo, tú y Soji fueron clave. Kirishima sonrió, frotándose la nuca. Ah, tranquilo. Eso es lo que hacen los amigos. Pero, amigo, ¿tu pelea de ayer? Qué varonil, Souta rió entre dientes. Hablando de hombres. He estado pensando en tu don. Ah. Kirishima se animó, sí. ¿Y si crearas varias capas de endurecimiento? Como, dientes de tiburón. Una se rompe, la siguiente está lista. Algo así como la regeneración natural de una armadura. Y quizás tratarlo como un músculo, someterlo a tensión, descomponerlo, dejar que se reconstruya con más fuerza. Kirishima parpadeó. Amigo. Nunca lo había pensado así. Además, trabaja en la resistencia, cuánto tiempo puedes mantenerla, qué tan rápido la activas y cuánto daño soportas. Podría abrirte un nuevo nivel. Kirishima parecía genuinamente impresionado. Debo decir que realmente lo has pensado bien. Gracias, amigo. Me has sido de gran ayuda. Antes de que la conversación pudiera continuar, sonó el timbre. Clase de matemáticas, o eso creía. Apenas unos minutos después de iniciada la clase, la puerta del aula se abrió con un suave silbido. Aizawa entró, con ojeras como siempre. Todoroki Souta. Estás excusado. Ven conmigo. Souta parpadeó, pero no dudó. Se levantó y siguió a Aizawa. Caminaron en silencio hasta llegar a una sala de conferencia segura. Dentro había varios miembros del personal, incluyendo Present Mac, Midnight, Ectoplasm y All Might. Neso estaba sentado a la cabecera de la mesa, con sus pequeñas patas cruzadas en calma. El aire estaba cargado de una tensión tácita. Souta tomó asiento sin que nadie se lo pidiera. Nos gustaría hablar sobre ayer, comenzó Neso. Souta asintió. Les contó casi toda la verdad, no solo sobre lo de ayer, sino también sobre otras cosas, que su don no era lo que parecía. Que en realidad no era un don de fuego, sino aparentemente una mutación. Añadió porque no lo dejó claro antes, ya que su quirk parecía muy similar a las historias del hombre del saco de Japón, All for One. Sin embargo, después dejó en claro que no robaba quirks, sino que los copiaba al contacto y los hacía suyos. Describió cómo copió primero la llama de Toya, que luego manifestó su contraparte de hielo en su interior, prácticamente haciéndola suya. Luego vino el don de mejora corporal de Midoriya, y más tarde, la regeneración del Nomu. Finalmente, el portal de disformidad de Kurohiri. All Might se irguió al oír la peculiaridad de Midoriya. La mirada de Nezu se agudizó tras sus diminutas patas. ¿Sentiste algo inusual al copiar alguna peculiaridad hasta ahora? Preguntó Nezu con voz tranquila pero alerta. Sí, admitió Souta. Parecía haber una barrera con Midoriya, pero al final logré copiarlo. Nezu intercambió una mirada con All Might, quien asintió levemente. Souta decidió no mencionar cómo funcionaba su préstamo, es decir, cómo podía ceder sus dones a otros por el momento. Las cámaras de seguridad deberían haber grabado lo sucedido, pero no lo que hizo, no quería revelarlo todo todavía. Tener unas bajo la manga nunca estaba mal. Después de terminar, la habitación quedó en silencio. Fue Nezu quien finalmente lo rompió. Recibimos noticias esta mañana. Los villanos que los atacaron ayer escaparon del transporte. El convoy fue atacado. Se encontraron huellas grandes y no identificadas cerca. Souta apretó la mandíbula. Entonces es solo cuestión de tiempo para que vuelvan a por nosotros. A por mí. ¿Pero por qué nos cuentas todo esto ahora? Preguntó Neso. Porque iba a salir tarde o temprano. Mejor en mis términos. Y porque necesito algo. Nesu le hizo un gesto para que continuara. Primero, un traje nuevo. El mío ya no está. Quedó hecho cenizas. Tengo bocetos, notas de materiales, ideas de diseño. Me gustaría trabajar con quien esté al mando. Pero necesito equipo que no se deshaga cuando me esfuerce al máximo. Aizawa asintió, como si hubiera esperado eso. ¿Y segundo? Preguntó Nesu. Necesito que mi familia esté a salvo. Ayer me arriesgué mucho al mostrar mis cartas. No sé quién está detrás de esos dos villanos, pero sé que ahora estoy en su radar. Hubo un instante de silencio. Luego, yo propondría un sistema de residencias estudiantiles, dijo Souta. No solo para estudiantes. También para familias, si así lo desean.
Es más seguro. Estoy seguro de que tienen los recursos, y francamente, después de lo que pasó, la cuestión no es si algo volverá a pasar, sino cuándo. La sala quedó en silencio. Nesu parecía pensativo. Midnight tenía los brazos cruzados y asintió levemente. Almik miró a Souta con una extraña mezcla de preocupación y admiración. Muy bien, dijo finalmente Nesu, con una leve sonrisa. Hablaremos de la viabilidad con la Junta. Pero tus argumentos son válidos. Gracias por tu honestidad, Todoroki. Souta se reclinó ligeramente en su silla, exhalando lentamente. Primera ronda, terminada. Ahora, me gustaría preguntarte algo más privado si no te importa, volvió a hablar Nezu, tomando a Souta por sorpresa. Luego, Nezu se volvió hacia todos los que aún estaban presentes. Solo, si fuera posible. Los demás projeros, al recibir la señal de que ya no eran necesarios, abandonaron la oficina. ¿Y ahora qué? Preguntó Souta, intrigado. No todos los días el ser considerado el más inteligente del planeta quería charlar contigo en privado. Voy a ir directo al grano, para no perder el tiempo. Lo que le hiciste a tu compañero después de la pelea, ¿puedes volver a hacerlo? Los ojos de Souta se abrieron de par en par, comprendiendo de qué se trataba. Pero, como no debería saber nada, tuvo que jugar la vía larga. Supongo que te refieres a cómo curé a Ojiro, ¿no? Nezu asintió, su rostro no delataba nada. Bueno, tanto como el rostro de un oso ratón gigante podía delatar. Bueno, no es imposible que vuelva a ocurrir, pero también tiene sus inconvenientes. Dependería de la importancia del asunto y de lo que pueda salir de ello, si me entiendes. Nezu asintió una vez más. ¿Qué tan confiable es este método tuyo? ¿Y cuáles son sus limitaciones? Supongo que se podría decir que, mientras la otra persona no esté muerta, debería funcionar. En cuanto a su fiabilidad, francamente, no está claro. Pero, técnicamente, debería ser una garantía total. Souta tuvo que pensarlo un momento, pero logró que sonara atractivo y, aún así, bastante vago. Algo de lo que estaba muy orgulloso. Souta siempre había odiado los juegos de estrategia pura e interminable, como el ajedrez o el shogi. Para él, los juegos siempre debían tener algún factor indeterminado que los hiciera interesantes. Bueno, tengo un amigo que sufrió una lesión grave hace unos años. Una lesión que habría matado a cualquier persona de inferior calidad. ¿Podrías realizar este procedimiento ahora mismo? Souta se recostó en su asiento. Director, aún no me ha respondido. Ya le dije que todo se reduce a la importancia y el valor. No me refiero a ningún valor monetario, sino más bien a qué sentido tendría curar a esta persona. Nezu inclinó la cabeza ligeramente, observando a Souta con esos ojos calculadores y conocedores. Ya veo, dijo con calma. Entonces permíteme traerlo aquí para que puedas juzgar por ti mismo. Antes de que Souta pudiera responder, Nezu presionó un botón en la pequeña consola integrada en la mesa. Toshinori, pasa, por favor. La puerta se abrió un instante después y entró All Might, pero no en su imponente y heroica forma. No, este era el verdadero All Might, frágil y delgado, con las mejillas hundidas y un cuerpo que apenas llenaba su uniforme. Los ojos de Souta se abrieron de par en par al comprender. Así que tenía razón, pensó. Quieren que sane a All Might. Nezu habló, con un tono ahora más serio. Esto es algo que muy poca gente sabe, Todoroki-kun. Almec resultó gravemente herido hace años en una batalla contra un gran mal. Esto lo dejó, debilitado para siempre. Puede que su poder aún inspire a las masas, pero la verdad es que ya no puede mantenerlo por mucho tiempo. Omar esbozó una sonrisa tímida y se rascó la nuca. Sí, ya no soy precisamente el símbolo de la paz a tiempo completo. Souta se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa, con los dedos entrelazados, pensativo. Ya veo. ¿Quieres que intente curar estas heridas? ¿Qué arregle esto? Sí, confirmó Nezu. Sin embargo, entendemos si te parece demasiado pedir. No es algo que jamás forzaríamos. Sus ojitos brillaron con una inteligencia aguda, casi depredadora. Pero, si lo logras, puedes esperar una recompensa adecuada. En parte, dependerá de lo completa que sea la recuperación y en parte, del gran valor que tal acto aportaría a nosotros y a ti. Souta se recostó, sintiendo el peso de la situación sobre sus hombros. Miró a All Might, a Toshinori Yaji, el hombre que había llevado el mundo a cuestas durante décadas.
El hombre que había sufrido, luchado, sangrado y, aún así, seguía sonriendo. Y ahora le ofrecían la oportunidad de, quizás, solo quizás, devolver algo. Golpeó la mesa con un dedo, pensativo. Esto, no es algo que pueda prometer sin más, dijo lentamente. Sanar heridas superficiales, huesos rotos, músculos desgarrados, es una cosa. Pero heridas antiguas y profundas que nunca sanaron, ¿verdad? Eso es algo completamente distinto. Almeida sintió, impasible. Lo entiendo, muchacho. Haz lo mejor que puedas. Es todo lo que podemos pedir. Souta inhaló profundamente por la nariz y luego exhaló lentamente. De acuerdo. Lo intentaré. La sonrisa de Nezu se hizo un poco más amplia y sus pequeñas patas se juntaron con un suave tap-tap. Excelente. De pie, Souta caminó lentamente hacia Toshinori, quien se había quitado el abrigo exterior y estaba sentado rígidamente en la silla, exponiendo más de su demacrada figura. Souta colocó una mano suavemente sobre su pecho, concentrándose. Muy bien, antes de empezar, les pediría a ambos que se tapen los oídos, dijo con cierto peso sobre sus palabras. Los dos no dijeron nada y de inmediato se taparon los oídos con las manos, o en el caso de Nezu, con las patas. Souta no estaba seguro de la sensibilidad de estos dos, pero de todas formas no importaría. Al momento siguiente, Souta cerró los ojos y, una vez más, con la voz más tranquila y suave que pudo reunir, presta regeneración. Entonces, ante los ojos de todos los presentes, Omar fue envuelto por un suave tono verde. Nezu solo podía especular sobre lo que estaba sucediendo, después de haberse tapado realmente los oídos, para no dañar la confianza que le había otorgado el chico que tenía frente a él. Pero Omar podía sentirlo. No era como Konohiro, quien estaba inconsciente en ese momento. En ese momento, Omar podía sentir cómo su cuerpo se regeneraba lentamente. Sus heridas sanaban solas. Fue lento, pero, ¿qué se podía esperar de unas heridas tan graves que ya habrían matado a todos los demás 10 veces, sin hablar de que ya tenían 5 años? Todo este procedimiento duró 5 minutos completos, antes de que el brillo verde desapareciera y Souta retrocediera. Nezu no pudo contener su curiosidad y expresó: Toshinori, ¿cómo te sientes? Capítulo 18, volviendo a la normalidad. Nezu observaba atentamente mientras Omar flexionaba la mano que antes estaba lisiada, con una sonrisa sutil y asombrada en el rostro. Me siento como si hubiera nacido de nuevo, dijo Omar, abrumado por la oleada de vitalidad que lo recorría. Souta levantó una mano, firme pero tranquila. Es una ilusión. Almeida y Nezu se giraron hacia él, frunciendo ligeramente el ceño. Lo que sientes, continuó Souta, podría compararse con alguien que superó una adicción y luego recayó de repente. Se siente eufórico, poderoso, pero no es estabilidad real. Todavía no. Almeida parpadeó. ¿Podrías explicarlo? Souta se inclinó hacia adelante con tono mesurado. Tu cuerpo estuvo a punto de colapsar durante años. Podría decirse que lo que hice reinició el proceso de regeneración, activando tu cuerpo para reconstruir lo perdido, reemplazar el tejido muerto o dañado. Pero eso no te hace invencible. Es como plantar una semilla en tierra seca. Crecerá, pero solo si no la quemas de nuevo. Nezu asintió lentamente, claramente impresionado por la madurez de Souta y su comprensión de la situación. Si te das tiempo, nada de combates duros, nada de movimientos imprudentes, quizá en un año vuelvas a ser como antes, dijo Souta. Pero si te esfuerzas ahora, tendrás una última gran pelea. Y eso es todo. Omar se miró las manos en silencio, la breve sonrisa se desvaneció, reemplazada por algo más tranquilo, aceptación y gratitud. Entendido, dijo finalmente. Nezu cruzó las patas sobre la mesa. Gracias, Todoroki. Eso fue, más que loable. Y cumpliremos nuestra palabra. Primero, tendrás soporte creativo y técnico completo para tu disfraz de héroe. Materiales resistentes a la energía, tecnología termorregulable, equipamiento personalizado. Te asignaremos a nuestro mejor equipo de soporte y tendrás total participación en el diseño. Souta hizo un pequeño gesto de agradecimiento. En segundo lugar, continuó Nezu, iniciaremos el programa de dormitorios de inmediato. Se ofrecerá a las familias de estudiantes de forma voluntaria, pero comenzaremos la construcción hoy mismo. La seguridad será nuestra máxima prioridad. Souta no pudo evitar sentir un poco de alivio al relajarse. Por fin, un paso hacia la verdadera seguridad. Y por último, pero no menos importante, Nezu se volvió hacia Omar.
Toshinori? Almec dio un paso al frente con una expresión diferente, en parte reverente y en parte solemne. Hay una recompensa más. Pero conlleva responsabilidad. Metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña libreta, desgastada por el tiempo. Creo que es hora de que te digamos la verdad sobre el don que copiaste de Midoriya. Uno para todos. Los ojos de Souta se entrecerraron levemente. Sabía que debía haber algo más. All Might lo miró directamente a la cara. No solo copiaste una peculiaridad. Copiaste un legado. Un poder transmitido de generación en generación, acumular fuerza, heredar voluntad. Y ahora que lo tienes, mereces comprenderlo. Souta sabía a dónde iba esto, pero tuvo que seguirle el juego y se quedó callado por un momento, luego asintió. Quiero saberlo todo. La mirada de Nezu brilló con algo indescifrable. Entonces, a partir de mañana, Toshinori supervisará personalmente tu entrenamiento. Organizaremos sesiones en lugares privados. Esto debe permanecer confidencial, al menos por ahora. Souta exhaló profundamente y el peso de todo ello se asentó sobre él como una segunda capa. Lo entiendo. Y no lo desperdiciaré. Bien, dijo All sonriendo, esta vez no como símbolo de la paz, sino como mentor. Porque será una herramienta invaluable para lo que nos espera en el futuro. Cuando la conversación finalmente terminó, Souta pudo levantarse, salir de la oficina y regresar a su clase. Todo esto había tomado mucho más tiempo del que Souta podría haber imaginado, así que cuando volvió, las matemáticas ya habían terminado y la siguiente lección, la de japonés, ya había comenzado. Souta no dijo nada especial sobre lo sucedido ni de qué se trataba, y simplemente se recostó en su asiento. Soto, sentado a su lado, lo miró rápidamente, a lo que Souta sintió antes de volver a concentrarse en la lección. La lección pasó volando, mientras Souta comenzaba a pensar en algunas ideas para su nuevo traje. Antes, solo había dado un diseño breve y algunos requisitos, como un material totalmente ignífugo, que soportara bajas temperaturas para usar su hielo, además de permitir movimientos rápidos. Esas fueron las primeras cosas que necesitaba para su nuevo traje, simplemente porque no quería destruirlo de nuevo usando demasiada fuerza. Ahora mismo, su mente vagaba un poco, considerando otras ideas, como reguladores para su fuego y hielo. No eran necesarios, pero podrían ayudar en ciertas situaciones. Además, un equipo de absorción de impactos también podría ser útil para que su regeneración no tuviera que estar activa todo el tiempo y porque aún sentía algo de dolor. Lo que Souta consideraba importante para su traje era una media máscara y gafas protectoras, o una máscara completa con características adicionales. Al fin y al cabo, no quería ser como esos héroes que salen al mundo y les muestran a los villanos quiénes son y dónde viven. Por lo tanto, una máscara era imprescindible. En cuanto a estas características adicionales, tenía algo así como una guía en mente, para que cuando se convirtiera en héroe, pudiera conectarse directamente a la red de héroes, haciendo sus patrullas y despachos mucho más eficientes. Sin embargo, Souta se olvidó por completo de sus pensamientos cuando sonó el timbre y terminó la clase. Todos se levantaron de sus asientos y salieron del aula en grupos, su hermano y sus amigos ya esperaban. Al ver esto, Souta se apresuró un poco y se unió a ellos camino a la cafetería, preparándose ya para el interrogatorio. Mientras Souta seguía el paso de Soto y los demás, prácticamente podía sentir la curiosidad que irradiaban. Ninguno dijo nada de inmediato, lo cual era casi peor que una lluvia de preguntas. Fue Iida quien finalmente rompió el silencio. ¿Todoroki-kun? Estuviste ausente casi 2 clases. ¿Puedo preguntar qué asunto importante requirió tu atención? Souta se encogió de hombros, con tono informal. Me reuní con unos profesores. Era sobre lo ocurrido ayer. Esa respuesta fue bastante cierta, pero lo suficientemente vaga como para no causar revuelo. Midoriya, que caminaba justo delante con Uraraka y Tsuyu, se giró ligeramente, visiblemente curioso, pero sin querer fisgonear. Bakugo, como era de esperar, se limitó a burlarse y hundió las manos en los bolsillos, murmurando algo que sonó sospechosamente a «malditos extras». Al llegar a la cafetería, el ruido y el calor ayudaron a aliviar la tensión. Todos se dividieron en sus grupos más pequeños habituales y comieron. Souta se sirvió una bandeja de arroz con curry y se sentó con Soto, Iida y algunos otros. Mientras comía, Kirishima se deslizó en el asiento frente a él con una amplia sonrisa. Entonces, en serio, hombre,
¿Vas a fingir que no hiciste ninguna locura ayer y luego desaparecer hoy? Souta sonrió levemente. Ya me conoces. Hay que mantener las cosas interesantes. Kirishima rió, dando un puñetazo en la mesa. Actitud masculina. Respeto. Soto se inclinó un poco. Estás planeando algo, ¿verdad? Souta arqueó una ceja. Define planificación. Soto no respondió directamente. No hacía falta. Los hermanos se conocían demasiado bien. En cambio, Midoriya se acercó vacilante a su mesa, agarrando su propia bandeja. ¿Todoroki-kun? ¿Puedo sentarme aquí? Claro, Midoriya-san, dijo Souta con facilidad, moviéndose para hacer espacio. Midoriya se sentó, mirando fijamente a Soto y a él. Dudó de nuevo antes de hablar en voz baja. Solo quería darte las gracias. Ayer, de verdad, nos salvaste. La expresión de Souta se suavizó por un momento. Todos estamos en el mismo equipo. Nos cuidamos unos a otros. De eso se trata ser un héroe, ¿verdad? Midoriya asintió con seriedad, luciendo casi deslumbrado por un segundo, antes de sumergirse en su comida. Después de eso, la conversación derivó a temas más ligeros, quejas sobre las tareas, bromas sobre la somnolencia de Aizawa y, en general, todo. Se sentía tranquilo. Como una vida escolar normal. Capítulo 19. Anuncios. A la mañana siguiente, en clase, el murmullo habitual de estudiantes adormilados y el crujir de papeles llenaban el aire. Aizawa entró arrastrando los pies, con su aspecto de siempre. Se apoyó en el podio, su arma de captura colgaba del cuello como una bufanda gastada. Muy bien, escuchen, dijo Aizawa arrastrando las palabras, su voz cortando el murmullo. A pesar de los recientes acontecimientos, hizo una pausa, con un destello difícil de leer en sus ojos oscuros, el año escolar continúa. Y eso significa, un gruñido colectivo recorrió la clase. ¿Más entrenamiento agotador? ¿Otro examen sorpresa? El festival deportivo de la UA se acerca rápidamente. Un silencio atónito se apoderó del aula. Entonces, estalló una oleada de parloteo excitado. ¿El festival deportivo? Ya. Exclamó Kaminari, rebosante de energía. Pero, después de todo lo que pasó, la voz de Uraraka se apagó, su ceño fruncido por la sorpresa. La mirada de Aizawa se agudizó ligeramente. El ataque de ayer fue un asunto serio. Sin embargo, continuó con tono firme, la UA se compromete a demostrar la fuerza y la resiliencia de nuestros estudiantes. El festival deportivo es una oportunidad crucial para que demuestren sus habilidades al mundo de los héroes. Los ojos de Midoriya se abrieron de par en par, con una chispa de determinación encendiéndose en ellos. ¿De verdad está pasando? Yao Yorosu ajustó su postura, pensativa. Parece poco convencional, pero quizás sea una forma de demostrarle al público que no nos dejaremos disuadir. Bakugo sonrió con sorna, con ese brillo competitivo familiar en sus ojos carmesí. HMPH, perfecto. Más material para aplastar en mi camino a la cima. Aizawa se aclaró la garganta, interrumpiendo los murmullos emocionados. Además, añadió, con una mirada más seria, ante el aumento de las posibles amenazas, la escuela implementará un nuevo sistema obligatorio de dormitorios para todos los estudiantes, a partir de la finalización de la construcción. Esto proporcionará mayor seguridad y permitirá un entrenamiento y supervisión más específicos. Una nueva ola de reacciones recorrió la clase, mezcla de sorpresa y preocupación. ¿Dormitorios? Preguntó Zero, inclinándose hacia adelante. ¿Cómo? ¿Vivir en la escuela? Exacto, confirmó Aizawa. La seguridad de nuestros estudiantes es primordial. Esta iniciativa se ofrecerá a sus familias de forma voluntaria, lo que significa que podrán elegir si desean residir o no en la vivienda familiar proporcionada. Sin embargo, para los propios estudiantes, residir en las residencias del campus será obligatorio. Hizo una pausa para que asimilaran la información. Todos los gastos de los dormitorios estarán cubiertos por la escuela. Souta intercambió una rápida mirada con Soto. El programa de dormitorios estaba en marcha. Un paso tangible hacia la mayor seguridad que anhelaba. Sintió que un nudo de ansiedad se le aflojaba en el pecho. El festival de este año será monitoreado más de cerca que nunca, continuó Aizawa, recorriendo la clase con la mirada. Se reforzará significativamente la seguridad. Pero el propósito fundamental sigue siendo el mismo, identificar y formar a la próxima generación de héroes. Siguió explicando el propósito y la estructura general del festival,
pero la mente de Souta ya estaba acelerada. Los dormitorios, su nuevo traje, el entrenamiento con All Might, todo estaba tomando forma, un nuevo capítulo se abría. Soto le dio un suave codazo. ¿Estás bien?, susurró. Souta sintió, sosteniendo la mirada de su hermano. Sí. Es que, tengo mucho en qué pensar. Pero, parece que por fin las cosas van por buen camino. Los ojos de Soto reflejaban una silenciosa comprensión. Conocía a Souta mejor que nadie. Mientras la clase seguía entusiasmada con las implicaciones del anuncio sobre las residencias y la emoción por el próximo festival deportivo, Souta sintió un optimismo cauteloso florecer en su interior. El camino por delante seguía siendo incierto, plagado de peligros potenciales. Pero con la mayor seguridad y la promesa de un entrenamiento enfocado, sintió un destello de genuina esperanza. El festival deportivo y las nuevas condiciones de vida marcaban un cambio significativo, una oportunidad para demostrar su valía y construir un futuro más sólido junto a sus compañeros. Y no la desperdiciaría. El sol había comenzado su lento descenso para cuando llegó la última lección del día. El campo de entrenamiento detrás de la UA brillaba bajo la luz de la tarde, la suave brisa traía la promesa de una sesión larga y productiva. El enfoque de hoy era diferente, nada de batallas por equipos ni ejercicios estructurados. En cambio, era una preparación pura y sin filtros. Se esperaba que todos entrenaran como mejor les pareciera, preparándose para el festival deportivo. Almect, de pie orgullosamente frente a los estudiantes reunidos, con su sonrisa siempre presente pero un poco más seria de lo habitual, aplaudió una vez. Muy bien, jóvenes héroes. Este es su momento. Pongan a prueba sus habilidades, superen sus límites y prepárense para lo que viene. Son libres de usar el terreno como quieran, pero entrenen con prudencia. La clase vitoreó, la energía era palpable. Inmediatamente, los estudiantes comenzaron a dividirse en grupos más pequeños, charlando animadamente sobre lo que querían trabajar. Kirishima le dio una palmada en el hombro a Souta con una sonrisa. Oye, amigo. Gracias de nuevo por las ideas que me diste. Dijo, con los dientes tan brillantes como su espíritu. Tienes razón, no basta con endurecerse. Hoy voy a probar nuevos ángulos. Hay que tener un poco de flexibilidad, ¿sabes? Souta sonrió con suficiencia. No hay problema. Dale lo mejor de ti. Con un gesto de cabeza, Kirishima corrió hacia una parte abierta del campo, ya entusiasmado. Pronto, el área de entrenamiento se convirtió en una animada tormenta de movimiento. Bakugo destrozaba muñecos de entrenamiento con explosiones ensordecedoras, Uraraka practicaba su precisión con objetos flotantes, y Yaoyorozu realizaba simulaciones mentales mientras fabricaba herramientas a gran velocidad. Incluso Soto había encontrado un rincón tranquilo para perfeccionar sus técnicas de hielo. Y sin embargo, cuando Souta volvió a mirar a su alrededor, solo quedaban dos estudiantes de pie cerca del punto de partida, Midoriya y él mismo. Almect, al notarles, avanzó a grandes zancadas. Sus penetrantes ojos azules se suavizaron ligeramente al observarlos. Vaya, vaya, joven Midoriya, joven Todoroki. Dijo con las manos en las caderas. ¿En qué planean trabajar hoy? Midoriya parpadeó rápidamente y su rostro se contorsionó en una expresión de sorpresa. ¿Y yo? ¿Todoroki-kun? Souta arqueó una ceja y cruzó los brazos con ligereza. No esperaba que Midoriya reaccionara con tanta fuerza. Al ver el estado congelado de Midoriya, All se rió entre dientes y se rascó la parte posterior de la cabeza torpemente. Ah, cierto, cierto. Supongo que debería explicarlo un poco más, ¿no? Volvió toda su atención hacia Midoriya y suavizó la voz. Joven Midoriya, verás, además de tu entrenamiento habitual, Souta también recibirá orientación sobre un asunto compartido. La mandíbula de Midoriya prácticamente cayó al suelo. ¿Quieres decir? Almect sonrió suavemente. Sí. Souta ha sido capaz de, ¿cómo decirlo? Copiar nuestro don, uno para todos. Midoriya retrocedió medio paso, aferrándose al aire como si buscara algo para estabilizarse. Pero, ¿cómo? Balbuceó. Eso es imposible. All Might levantó una mano. En circunstancias normales, sí. Sin embargo, el don único del joven Souta le permite copiar otros dones durante más tiempo, incluyendo, incluso el uno para todos. Hizo una pausa, asegurándose de que Midoriya lo siguiera. Puede que no haya sido el método tradicional,
pero es suficiente para asegurarme de que ambos reciban el entrenamiento adecuado. Las manos de Midoriya se apretaron en puños a sus costados, sus ojos ardían con una mezcla confusa de sorpresa, asombro y nerviosismo. Souta, mientras tanto, se sentía extrañamente tranquilo con todo el asunto. Esto ya se veía venir, ya lo había aceptado. All Might les dio una palmadita suave en los hombros a ambos chicos. Hoy observaré cómo usan sus versiones de One for All. Aprendan el uno del otro. Superen sus límites y vayan más allá. Plus Ultra. Ambos asintieron y el peso del momento los invadió. Con eso, All Might dio un paso atrás, dándoles el espacio que necesitaban. Souta se giró ligeramente hacia Midoriya, con una leve sonrisa. Bueno, dijo con naturalidad, creo que deberíamos empezar, ¿no? Midoriya tragó saliva y le devolvió la sonrisa, con la determinación brillando en sus ojos verdes. Sí. Hagámoslo lo mejor que podamos, Todoroki-kun. Y con esto, los dos jóvenes héroes se lanzaron a su entrenamiento, con enfoques completamente diferentes y motivaciones distintas. Capítulo 20. Dormitorios y un recordatorio. Pasaron 6 días entre entrenamiento, embalaje y silenciosa anticipación. El día finalmente había llegado. Los dormitorios de la UA estaban completos y la clase 1, lista para mudarse. Para Souta y Soto, la transición ya había sido cuidadosamente preparada. Tras largas conversaciones y bastantes intercambios emocionales, sus hermanos aceptaron. Dada la complicada historia de su familia y los numerosos enemigos de Endeavor, tenía sentido. Natsuo ya vivía la mayor parte del tiempo en el campus universitario, así que el cambio solo afectaba sus fines de semana. Fuyumi y Toya, ocupados con sus respectivas labores de profesora y cocinero, hicieron los arreglos sin mayor problema. Como era de esperar, su padre se había negado a mudarse con ellos. Por mucho que Fuyumi lo convenciera, no pudo. El orgullo de Endeavor estaba demasiado arraigado como para confiar en la protección de alguien más. Aún así, a pesar de ese pesado detalle, los hermanos estaban felices y aliviados de hacer este movimiento juntos. No estaban solos. La mayoría de la clase 1A había aceptado con entusiasmo el plan de residencia, viéndolo no solo como una medida de seguridad, sino como un nuevo paso hacia la verdadera independencia. La mayoría de ellos, pero no todos. En la mañana de la mudanza, después de una reunión final en su antigua aula, Aizawa se dirigió a ellos solemnemente. Hay algo que todos deberían saber, dijo, con la voz aún más ronca de lo habitual. Ojiro no se mudará a los dormitorios con ustedes. Un murmullo de confusión recorrió la habitación. La mayoría de ustedes ya lo habrán notado, pero no ha asistido a clases desde el incidente de la USJ, continuó Aizawa. Ayer nos informaron que sus padres lo habían dado de baja de la UA. Su decisión fue definitiva. Siguió un silencio profundo y sombrío. La comprensión los golpeó con fuerza. Ojiro, su fiel y amable compañero de clase, se había ido. Creen, dijo Aizawa después de un momento, que es demasiado peligroso. Que la UA no pudo protegerlo. No lo dijo con enojo, sino con profunda aceptación. Un maestro que comprendía el peso del miedo de un padre. Souta sintió una punzada en el pecho. No había sido muy cercano a Ojiro, pero aún así se sentía mal, injusto. Apenas habían comenzado su viaje como héroes y el camino ya se había llevado a uno de ellos. Arrojó una nube gris sobre lo que debería haber sido un día emocionante. Pero incluso con esa tristeza, la vida siguió adelante. El festival de deportes se acercaba rápidamente y no tenían tiempo para lamentarse. Por la tarde, todos estaban ocupados instalándose en su nuevo hogar. Los dormitorios en sí eran sorprendentemente agradables, habitaciones individuales para cada estudiante, zonas comunes para estudiar y pasar el rato, y amplios campos de entrenamiento cercanos. Fue un nuevo comienzo en más de un sentido. Souta, por su parte, había estado entrenando más duro que nunca en los días previos al traslado. Su dominio del One for All se había acelerado rápidamente. Gracias a los recuerdos fragmentados y a los instintos que había heredado junto con el poder, había logrado reconstruir una versión preliminar de Falcao, una red brillante de energía que recorría su cuerpo, agudizando sus movimientos y mejorando sus reflejos. Apenas un pequeño porcentaje aún, pero aumentaría con la práctica. Aún no era perfecto, pero era lo suficientemente estable para usarse en escenarios de combate reales. Sus saltos eran más altos. Sus golpes, más rápidos.
Su cuerpo, ya bien adaptado gracias al uso previo de su don, se adaptaba a un ritmo asombroso. Mientras tanto, su primera copia, y ahora más o menos original, Cryopyre, también había comenzado a evolucionar. Había pasado horas experimentando con la mitad de hielo, algo que había adquirido recientemente. Sus llamas aún le resultaban mucho más fáciles, más naturales. Pero ahora, con cuidado y deliberación, practicaba el control de las formaciones de hielo, transformándolas en espadas, escudos y explosiones. Y lo más fascinante de todo es que, a diferencia de Soto, que tenía que equilibrar activamente su temperatura para evitar congelación o quemaduras, Souta no sufría ese inconveniente. Gracias a su don de regeneración copiado, su cuerpo corregía instintivamente el desequilibrio térmico. Sus sistemas internos sanaban el pequeño daño tisular que se habría producido por el uso excesivo de cualquiera de los extremos. Podía desatar poderosas ráfagas de fuego o extensos muros de hielo sin dudarlo, pasando de uno a otro sin problemas. Era una fuerza que haría babear a Endeavor, una versión perfecta de la combinación de fuego y hielo con la que había obsesionado durante años. Cuando Souta finalmente reveló este progreso a sus hermanos en una demostración privada, las reacciones fueron complicadas. Fuyumi había sido la primera en correr hacia adelante, con el alivio escrito en todo su rostro. «Estoy tan feliz, Souta», gritó, abrazándolo fuerte. «Ya no tienes que hacerte daño para ser fuerte». Pero Toya y Soto estaban más tranquilos. Toya simplemente se cruzó de brazos, un extraño destello de emoción pasó por sus ojos, algo entre orgullo y amargura. Soto, de pie junto a él, tenía una expresión indescifrable. No era ira, ni celos. Solo, algo silenciosamente conflictivo. Souta lo comprendió. Soto había sufrido toda su infancia a causa de su don. Pero era innegable, se había convertido en algo que, antaño, su padre había deseado desesperadamente. Aún así, Soto le dio una palmada en el hombro a Souta antes de irse esa noche. «Te has vuelto fuerte», dijo simplemente. «Asegúrate de usarlo para ti, no para él». Souta sintió, antes de dirigirse a Soto. «¿No crees que tú también deberías seguir este consejo con calma?» Sin embargo, Souta sentía la responsabilidad sobre sus hombros. La responsabilidad que acompañaba a la fuerza. El festival deportivo estaba a solo unos días de comenzar. Y él pretendía subir al escenario no como la creación perfecta de alguien, sino como él mismo, como Souta Todoroki. El sol de la tarde se derramaba a través de las ventanas de la nueva sala común del dormitorio de la clase 1A, proyectando un cálido resplandor sobre el caos que se desarrollaba. Un repentino alboroto en el exterior atrajo la atención de todos hacia el frente del edificio. Gritos. Gritos. Una multitud reunida. Ellos estaban aquí. Las otras clases, desde estudios generales hasta cursos de apoyo y cursos de negocios, los estudiantes de todo el campus habían llegado en masa a los dormitorios 1A. La curiosidad y la frustración irradiaban de ellos como una segunda atmósfera. Antes de que alguien más pudiera llegar a la puerta, Souta ya se estaba moviendo, poniéndose la chaqueta sobre los hombros mientras salía. En el momento en que los estudiantes vieron aparecer a alguien del 1A, el ruido se duplicó. ¿Crees que eres mejor que nosotros solo porque luchaste contra unos cuantos villanos?, gritó alguien de estudios generales. Sí. Que hayas tenido suerte no significa que merezcas un trato especial. Y el festival de deportes, no pienses que ganarás automáticamente por algún incidente tonto. Se sumaron más voces, superpuestas y acusadoras. Un muro de resentimiento y nervios. De pie entre la multitud, Souta pudo distinguir rostros familiares. Shinzo, de estudios generales, silencioso pero con mirada atenta, con las manos metidas en los bolsillos. Monoma de la clase 1B, ya sonriendo como si tuviera todo un discurso preparado sobre cómo los estudiantes del curso de héroes son tan predecibles. Tetsu, con los puños apretados, mirando ferozmente pero no necesariamente por odio, sino más bien por determinación de demostrar su valía. Las botas de Souta resonaron en el pavimento con un ruido sordo. Se quedó de pie al pie de la escalera del dormitorio, frente al pequeño grupo de estudiantes, solo. Al principio no dijo nada, solo los miró, no con enojo, ni con arrogancia, sino con algo más pesado, gastado. Finalmente, habló con voz aguda pero sin alzar la voz. ¿Crees que tenemos suerte? No somos especiales por haber luchado contra villanos. No ganamos nada. Sobrevivimos. Por los pelos, la multitud vaciló y murmuró en voz baja.
Enkoso Shenso inclinó levemente la cabeza, como si considerara las palabras con más cuidado que el resto. Los puños de Souta se abrían y cerraban a sus costados. Su voz temblaba levemente, no por miedo, sino por todo lo que aún le quedaba grabado del ataque de la USJ. Algunos casi mueren. Uno de nosotros, su voz se quebró un poco, uno de nosotros tuvo que irse de la UA porque sus padres ya no confiaban en que estuviera a salvo aquí. Monoma abrió la boca, probablemente para decir algo con aire de suficiencia, pero la volvió a cerrar, frunciendo el ceño. El patio quedó en silencio, realmente tranquilo. La ira en el aire se apagó bajo el peso de sus palabras y fue reemplazada por algo más cercano a la vergüenza. Souta exhaló, pasándose una mano por el pelo, antes de que su voz se suavizara. Ninguno de nosotros pidió nada de esto. Simplemente hicimos lo que pudimos cuando la gente intentó asesinar a nuestros maestros y compañeros de clase. Eso es todo. Miró a los estudiantes reunidos, no con hostilidad sino con algo cansado, casi comprensivo. Si crees que puedes hacerlo mejor, si crees que también puedes estar en primera línea, entonces bien. Deberías intentarlo. Te animaré. Finalmente, Souta ofreció una leve sonrisa cansada. Buena suerte a todos en el festival deportivo. De verdad. Y con eso, se dio la vuelta y caminó tranquilamente por las escaleras hacia el dormitorio, dejando una multitud atónita y silenciosa detrás de él. En el interior, sus compañeros observaban con los ojos muy abiertos. Incluso Bakugo, con los brazos cruzados, murmuró un brusco HMPH, como si, tal vez, pudiera respetar un poco ese movimiento. Kirishima rompió la tensión primero, dándole una palmada en la espalda a Souta mientras entraba. Lo has clavado, tío, sonrió. Dijiste justo lo que tenía que decir. Souta se encogió de hombros, cansado. No quería hacerme más enemigos hoy, pero en el fondo, esperaba que tal vez, solo tal vez, hubiera recordado a todos, incluso a su propia clase, lo que realmente significaba ese camino.